Jamie Wire es estudiante de la Academia Real de Dublín. En el 97 ganó un premio como solista tenor en la competición vocal de cor. En el 2002, finalista en una competición que se llama Search for Tanner, y publicó también su primer disco. Vamos a escuchar dos composiciones de Owen Searles. Y por otra parte, David recoge también fondos para una asociación de autistas irlandés. Se dedica a varias actividades humanas, filantrópicas. Jamie Wire. Vamos a escucharla. Recordamos que pueden ver las imágenes a través de la página web de Radio María de España, www.radiomaria.es. Y por cierto, ahí nos han escrito nuestros hermanos de Radio María de Ecuador, a los cuales les damos, a Enrique Gordón nos escribe y le agradecemos su comunicación, de que están unidos a esta señal en directo con nosotros desde Dublín. Un abrazo para todos los oyentes de Radio María de Ecuador. Preciosa la voz de este hombre que con todo corazón nos ha cantado. Nos escriben también desde Panamá. Saludos desde Panamá a la familia Falcón Bautista. Hermosa la retransmisión, dice. Un abrazo para mi hermano Anthony Falcón. Debe de estar en Nicaragua su hermano, en su proceso de discernimiento para servir a nuestro Señor. Saludos, Henry Falcón. Pues desde Panamá. Para ellos también un saludo muy cariñoso. Nos escriben también a directo@radiomaria.es desde Madrid. Soy Fernando, qué gozo. La misa de inauguración de ayer del Congreso Eucarístico en Dublín. Una maravilla.
además en el día del Corpus. Muchas gracias. Con esta preciosa voz de fondo, Paloma, vamos a dar dos pinceladas. Hemos entrado un poco a trompicones con la reflexión del hermano Lois, que nos hablaba desde el actual prior de la comunidad de Tessé. Vamos un poquito a una idea, danos sobre la figura de este hombre. El hermano Alois Loser es el prior de la comunidad de Taizé y nació en 1954 en Bavaria, Alemania, aunque era de padres checoslovacos. Estudió teología en Lyon y se convirtió en miembro de la comunidad de Taizé en 1974. En el año 2005, después de la trágica muerte del hermano Roger, fundador de Taizé, el hermano Alois pasó a ser el prior de la comunidad. Por su propia existencia, la comunidad de Taizé es una parábola de comunidad que desea ser una señal de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separados. El hermano Alois ha dado hoy su catequesis sobre la comunión en nuestro bautismo común. Vamos a dar también unas pinceladas del siguiente testimonio que vamos a escuchar. Partíamos de la comunidad de Tessé y ahora nos vamos a la comunidad de los focolares. ¿Qué nos puedes decir de la que va a hablar ahora? ¿Cómo se llama? Es la doctora María Bosch, líder del movimiento de los focolares. Ella va a dar el testimonio esta tarde. Hay que decir que cada uno de los días de aquí del Congreso va a ir centrado, digamos, en un tema, y hoy es el tema explorando y celebrando nuestra comunión en el bautismo. Así como hemos escuchado sobre la comunión, esta charla, catequesis del prior de Tessé, pues ahora María Boche nos hablará de la palabra de vida. Ella es originaria de Cosenza, en Italia, y presidenta del Movimiento Internacional de los Focolares. Desde 1963, con su experiencia en Derecho Canónico y Civil, se ha dedicado completamente al trabajo del movimiento focolar. Ladies and gentlemen, Dave Maguire. A quick announcement. Un anuncio muy rápido, nos dice el presentador, para decirles, antes hemos hablado de la misa. Hoy en realidad no va a haber una misa, sino una liturgia ecuménica. Lo que les hablamos antes a nuestros oyentes de ese pastor Michael Jackson. Vamos a hablar ahora de la que nos estaba presentando Paloma, la presidenta de los
del movimiento de los focolares. Desde hace años, nos dicen, se ha dedicado al movimiento de los focolares. Vivió en Estambul durante 10 años, estableció relaciones ecuménicas muy importantes, presidenta del movimiento de los focolares desde el 2008, consultora del Pontificio Consejo para los Laicos. Hablará en italiano, pero nos darán la traducción también. Igual que los TC es una gran comunidad ecuménica, los focolares son evidentemente completamente todos católicos, pero muy sensibilizados también con la, como lo van a ver ahora, con la comunión. Dice ella: muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar italiano, no voy a hablar inglés. Hace 10 años vine por primera vez a Irlanda para estar cerca de una querida amiga, Lita Betoño, en sus últimos días de su vida. Era una joven argentina, había vivido 30 años aquí en Irlanda. Muchas veces la había oído hablar de la acogida tan cálida que había tenido en este país, en Irlanda. Durante esa breve visita, yo también pude admirarme de esta hermosa acogida, cálida, a pesar de haber admirado también el arco iris. Me gocé del espíritu cálido de familia, el mismo espíritu que encuentro aquí entre vosotros. Es una alegría el poder estar aquí presentes en este Congreso Eucarístico. Me han pedido de dar un breve testimonio sobre el tema comunión en un solo bautismo. El bautismo, sin duda, lo que hemos escuchado también por la ponencia hermosísima que hemos escuchado antes, es el bautismo es el vínculo, el sacramento que une a todos los cristianos. Es un vínculo sacramental de unidad, como afirma la octava relación del grupo de trabajo conjunto de la Iglesia Católica y del Consejo Ecuménico de la Iglesia sobre las implicaciones eclesiológicas y ecuménicas del bautismo común. Cito: todos los cristianos que reciben en el único cuerpo de Cristo han recibido también una llamada radical a la comunión con todos los bautizados. Esto es una afirmación muy importante que nos hace comprender que el bautismo, por un lado, nos da el derecho común al nombre de cristianos, porque con el bautismo estamos incorporados a Cristo, todos cristianos, pero nos da una tarea específica, la de construir la comunión. Amarnos recíprocamente como Jesús nos amó. Decir que sí a esta llamada es la gran oportunidad de nuestra vida. No es que debemos decir que sí, sino que podemos decir que sí. Y justamente poder decirlo y decirlo juntos es la expresión de nuestra dignidad de hijos de Dios. Pero, ¿cómo podemos decir que sí a esta llamada de Dios? Nosotros tenemos la llave, todos tenemos un tesoro que nos permite decir sí a Dios. Este tesoro es el libro del Evangelio. Sé que el pueblo irlandés, en muchos sentidos, es un pueblo que nació del Evangelio. También el pueblo de los movimientos de los focolares ama definirse como un pueblo que nace del Evangelio, porque desde los primeros días de los focolares, Chiara Lubich, la fundadora, y sus primeras compañeras descubrieron y eligieron el Evangelio como el único código de sus vidas.
Quizás muchos de ustedes conocen la historia del movimiento, que nació en Trento, en el norte de Italia, en 1943. Vivían la guerra, los bombardeos eran constantes y cada vez que sonaban las alarmas, Chiara y sus compañeras corrían a los refugios, llevando solamente con ellos un pequeño libro, el Evangelio. Chiara había comprendido que Jesús es la verdad, por lo tanto tenía que seguirlo a él y no a los libros, no seguir las teorías, sino seguirle a él, actuando en sus palabras. Abrían este libro y ¿cuál era la gran sorpresa? Aquellas palabras que habían escuchado muchas veces antes, porque ellas eran cristianas, esta vez iluminaban como si una luz se encendiera debajo de ellas. Las comprendían de un modo completamente nuevo y se sentían empujadas, sin duda, por el Espíritu Santo a ponerlas en práctica. Chiara escribía: nos llegaron palabras revolucionarias, desconocidas, las únicas capaces de cambiar radicalmente la vida. También la vida nuestra, de nuestros cristianos de nuestro tiempo. Las personas que poco a poco quieren vivir como Chiara se sumergen en estas palabras del Evangelio, se nutran de estas palabras y experimentan, conmovidas, entusiasmadas, que todo lo que Jesús dice, promete, se realiza. Es la experiencia de todos los días. Dar, dar, dar. Recibir, recibir, recibir. Pedid y se os dará. Piden de todo, por las distintas necesidades en tiempo de guerra. Alrededor de ellos hay distintas necesidades y piden, y en aquel contacto general de pobreza llegan sacos de harina, cajas de leche, leña, mermelada, todas las cosas que ellos distribuyen entre los pobres de la ciudad. Esta experiencia se pasa de boca en boca. Los apóstoles anunciaban en el mundo a Cristo resucitado. Ellas, con estas experiencias, dicen a los que están cerca de ellos: Cristo está vivo. La guerra siembra ruinas, escombro, muertes. Chiara Lubich, con sus compañeras, unos días se encuentra con sus compañeras en una alarma. Suena la alarma en un sótano oscuro. Tienen un evangelio, abren y a la luz de una vela leen la oración de Jesús al Padre antes de morir. Padre, que todos sean una sola cosa. Juan 17, 11-21. Es un texto que no es muy fácil para su preparación, pero en su corazón surge la fuerte convicción de que nacieron para vivir aquella página del Evangelio. Se reúnen en el día de Cristo Rey y dicen a Jesús: tú sabes cómo se puede realizar la unidad. Aquí estamos, ¿qué quieres? Sírvete de nosotras. También hoy estamos aquí en esta arena y hoy me parece que también Chiara Lubich nos vuelve a presentar únicamente el Evangelio, solamente el Evangelio. Como decía, el Evangelio, lo diría hoy también hoy, la humanidad, para volver a encontrar el sentido de la vida, necesitamos, sí, tanto de personas no tanto sabias, sino no cultas, sino sabias, personas llenas del Evangelio, llenas del Espíritu Santo. Ya Martín Lutero, en aquellos tiempos en que el conocimiento del Evangelio estaba reservado a pocas personas, escribía: tenemos que estar seguros de que el alma puede prescindir de todo menos de la palabra de Dios, y sin la palabra de Dios nada le satisface. Pero cuando tiene la palabra de Dios tiene elemento suficiente: alegría, paz, luz, ingenio, justicia, verdad, sabiduría, libertad.
y todo tipo de bienes en abundancia. El Evangelio, la vida de la palabra, puede evangelizar antes que nada nosotros mismos. Ya somos capaces de iluminar luego ese sótano oscuro que es el mundo que nos circunda, pudiendo responder a los desafíos, cuestiones que la vida nos propone y que lo proponen también los hombres que están viviendo en la tierra. Todos los hombres quisiéramos repetir junto a Chiara, si por una hipótesis absurda se destruyesen todos los evangelios de la tierra, quisiéramos vivir de tal modo que la gente, considerando nuestra conducta, pudiera, en cierto modo, volver a escribir el Evangelio. Encontramos un eco de esta palabra, las palabras de un teólogo del siglo XVIII, que dice así: deja todo en blanco para que Él mismo escriba su ley en tu corazón, a través del Espíritu Santo, para que tú, con tu ser y con tu modo de vivir, llegues a ser una sagrada escritura, una carta que pueda leer a todos los hombres. Así la escritura podrá ser como un excelente testimonio de Cristo. No solo por haberlo leído se creerá, sino porque se habrá escuchado y se habrá conocido. El movimiento, después de estos comienzos, se desarrolló según un designio que seguramente se desarrolló en el cielo, con una difusión, algo que fue milagrosa, sobrepasando fronteras, primero Italia, luego Europa, luego así también llegó a todos los continentes. Actualmente está en 198 naciones y en más de 300 iglesias, entre personas de todas las religiones y convenciones. Personalmente me encuentro con esta experiencia en 1959, durante una peregrinación. Había pedido a Dios que me hiciera encontrar a alguien o algo que colmase completamente ese vacío que advertía yo en mi vida y que ni sabía siquiera explicarlo. Yo decía que tenía todo: una buena familia, lo necesario para vivir, amigos, éxito en los estudios, y sentía un vacío. Pedí a Dios que colmara este vacío. En el 59, en la capilla de la Universidad de Roma, donde yo estudiaba, en el curso de abogacía, un grupo de jóvenes que asistían a misa me impresionaron mucho. Se veía entre ellos un ambiente especial, una alegría particular. Establecí con ellos una amistad y me mostraron un estilo de vida completamente nuevo. Me hicieron ver el Evangelio vivido. Recuerdo la primera vez que fui a visitar un focolar. Era el corazón del movimiento. ¿Qué puedo hacer yo para vivir con ustedes?, me contestaron. Es suficiente vivir el Evangelio, porque se trata de una vida, no de una organización. Jesús me pidió hacer una nueva vida con ellos. Escuché así a esa persona por amor de Jesús, aunque dijera cosas que a mí no me interesaba para nada, pero había descubierto también que en ella podía encontrar así llamar al mismo Jesús. El Evangelio eso dice: cualquier cosa que hiciste al más pequeño de mis hermanos, me lo hiciste a mí. Y así comencé mi aventura. En las comunidades de los primeros tiempos se advierte la existencia de contarse recíprocamente las experiencias
recibidas, comunicarse los frutos de la palabra recibida, vivida. Era una necesidad que encontramos en el corazón. Era una espiritualidad de comunión, la espiritualidad de la unidad. Era compartir todos los bienes, no solamente los materiales. Y qué bien mayor que el fruto de la palabra vivida, considerando ahora el mundo en que vivimos, nos parece que fue el Espíritu Santo quien sugirió esta práctica, este método. Porque frente al general relativismo actual, que a menudo nos hace difícil mostrar las evidencias del Evangelio, de la palabra de Dios, la experiencia vivida no se puede discutir. Pues puede ser comprendida o no, puede ser apreciada o no, pero no puede ser contradecida. Es vida y experiencia. Esta comunión de las experiencias en el amor recíproco une a cuantos están involucrados y dan testimonio, como dice el Evangelio, de esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Como se decía hace poco, estuve en Turquía como responsable del movimiento en aquella zona geográfica. Era un país en el cual yo no conocía ni la cultura ni el idioma. No sabía cómo actuar, no llegaban noticias del mundo cristiano. Estaban ausentes los signos externos. Las iglesias estaban hasta las campanas mudas. A pesar de todo, yo allí experimenté la belleza de la familia que Jesús vino a formar en la tierra. Cuando estábamos motivados por el deseo de expresar nuestra cercanía y nuestro amor, íbamos a visitar a los responsables de las distintas iglesias presentes. Íbamos a visitar a nuestro obispo latino, también al armenio, también al ortodoxo de Constantinopla, también al armenio apostólico, al sirio jacobita, todas las iglesias presentes en Estambul, con sus jerarquías, pero muy fuertemente minoritarias y con grandes dificultades, en medio de la gran mayoría islámica. Íbamos para participar en las dificultades, los dolores, para sostenernos en la esperanza. El fruto era una nueva esperanza, una nueva alegría. Con el patriarcado griego-ortodoxo nos unía una gran historia de amistad profunda, iniciada en el 67, cuando con algunos encuentros entre Chiara Lubich, la fundadora del movimiento, y el patriarca Atenágoras se frecuentaban. Esta amistad con su sucesor Dimitrio Bartolomé I. Recuerdo que entre las personas que nos visitaban muchas veces no tenían una conciencia clara de pertenecer a la propia iglesia. Todos se reconocían como cristianos, pero no se distinguían entre las distintas iglesias. Y esto sí era bonito de tener relaciones, pero podía también generar confusión entre los responsables de la iglesia. Nosotros queríamos ayudar, difundir un sano espíritu ecuménico. Contribuíamos con las distintas iglesias. Cuando acompañábamos a los ortodoxos que venían a conocer a su patriarca, eran encuentros muy bonitos de familia, donde las personas descubrían nuevamente que tenían un padre y se reencontraban abrazados por la maternidad de la propia iglesia. El patriarca, por su lado, no dejaba de darnos testimonio de su afecto a la estima por nuestro compromiso. Aún ahora, cuando lo veo, me testimonia su agradecimiento al movimiento y a Chiara Lubich por el espíritu ecuménico vivido.
Los efectos de la palabra de Dios vivida en el movimiento durante esos casi 70 años fueron muy numerosos. No puedo citarlos a todos, pero me parece fundamental uno de ellos, como el diálogo ecuménico. Desde los inicios de esta nueva vida, para Chiara y para sus compañeros, la unidad deseada en su testamento se había convertido en el objetivo en el cual se había orientado hacia el amor recíproco. Antes que nada lo realizaban entre ellas, personas de la Iglesia Católica, sin pensar en lo que en el futuro podía aquello seguir más adelante. Pero enseguida el movimiento se difundió por todo el mundo, y esta fuerza evangelizadora, fruto de la unidad, y bajo la guía providencial de Dios, nos pusimos en contacto con personas de distintas iglesias, distinta fe, o aún sin referencia religiosa, estableciendo con todos relaciones de amor recíproco. El cardenal Beer recordaba que cuanto más profundamente se vive el Evangelio, los cristianos, cada dominación, más se acercarán entre ellos, porque de este modo se asemejan más a Cristo. Esta misma expresión, pero con otras palabras, se encuentra en el documento de diálogo teológico de la Iglesia Católica y la fe luterana mundial, que declara: la escucha comunitaria de la palabra de Dios y el acercamiento fiel al único Evangelio son pasos indispensables en el camino a la plena unidad. En estos casi de 70 años de vida del movimiento hemos constatado que la espiritualidad ecuménica que tratamos de vivir, fruto del carisma enviado por el Espíritu Santo para nuestros tiempos, une a todos los que viven. En un cierto modo, nos sentimos ya uno, un solo pueblo cristiano, y así se realiza entre todos lo que nosotros hemos llamado el diálogo del pueblo, igual que hemos hablado del diálogo de la vida, un diálogo más urgente en cuanto que la historia ha demostrado que no es suficiente las conclusiones de tomas de posición. Se ha avanzado entre los teólogos. Si el pueblo no está preparado, no vale que avancen los teólogos. Unidos de esta espiritualidad queremos ser levadura, unión entre todas las iglesias, contribuir a acelerar ese camino hacia la plena comunión, que sea también visible y eucarística. Una experiencia concreta que da testimonio y hace progresar en este diálogo es Juntos por la Europa, una realidad extraordinaria de comunión entre comunidades y movimientos cristianos. Actualmente son casi 250, entre los cuales algunos están en distintos lugares de Irlanda, de distintas denominaciones de todos los países europeos, comprometidos en un camino de colaboración, de reconocimiento recíproco, de acogida, de colaboración en favor del bien En esta intervención traté de demostrar cuánto este Evangelio vivido juntos, la experiencia, hacen que el estar juntos desde aquellas horas en los refugios, la frase se nos mostró la frase más que hablaba del amor: amar al prójimo, amar a los enemigos, amarse recíprocamente. Sobre todo, que ese amor recíproco sea sincero, etc. Entonces, si somos muchos los que vivimos así y nos esforzamos por actuar en ese mandamiento de Jesús por excelencia, como yo os amé, amaros así vosotros entre vosotros, el amor así es recíproco. Y el amor recíproco vivido tiene una consecuencia, que es algo muy fuente en la comunión entre los bautizados, porque permite la presencia de Jesús entre los distintos cristianos reunidos en su nombre. Él mismo lo dijo. Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Su presencia en medio de nosotros nos injerta vitalmente
en la presencia de Jesús en la Iglesia. Nos hace Iglesia. Jesús entre los católicos, Jesús entre un católico y un anglicano, que se aman, entre un católico y un ortodoxo, entre un armenio y un reformado, un metodista, un cuáquer o lo que sea, entre dos cristianos de distintas denominaciones. Esta presencia de Jesús resucitado es la ayuda más potente para el camino de los cristianos hacia la plena comunión. Ilumina los pasos que hay que dar, da valor para poder cumplir los propósitos con alegrías y dolores, que además Jesús entre nosotros nos empuja a mirar juntos al mundo como lo hacía Él, para amarlo, para salvarlo, para hacer probar a todos, a los hombres, la paz, la luz que Él trae. De este modo la Iglesia, en cierto modo, supera los límites de los edificios de culto y en la plena comunión entre todos se acerca más a la humanidad para responder a sus exigencias y interrogantes, con aquella respuesta de que solo el Evangelio puede ofrecer. Quisiera concluir con una afirmación de Dean Stephen, presbiteriano del norte de Irlanda, que desapareció recientemente, es líder de Corina, que habla precisamente del espacio que nos abre Jesús resucitado cuando vivimos juntos el Evangelio. Dice: el Evangelio nos invita a entrar en ese espacio creado por Cristo y a encontrar allí a quienes antes eran nuestros enemigos, una visión de la nueva humanidad reconciliada en Cristo, que vive conjuntamente en una nueva comunidad. Que el resucitado nos permita, por el bautismo y por el Evangelio vivido juntos, poder contribuir a hacer real y visible el encanto de esta misión y nos dé la alegría de experimentar cada vez más su presencia entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a María Oche del Movimiento de los Focolares, que estará de todas formas presente durante toda esta semana en muchos de los grupos de trabajo que tenemos. Y ahora vamos a tener la ceremonia presidida por el arzobispo de Dublín, Glengol. Me he equivocado, dice. No, es el reverendo Michael Jackson y también el reverendo Kennedy, que acaba de ser elegido presidente de la Iglesia Metodista aquí en Irlanda, y el padre Davidisky será el predicador de la Iglesia rusa. ¿Alguien quiere saber quiénes somos? Yo soy Ronan Johnson, de Spirit Radio. ¿Qué tal? Y este es mi amigo Paul O'Connor, del Canal 3 de la televisión. Es un placer de estar aquí como presentadores de esta tarde. Ante todos, unas noticias, anuncio oficial referente a la seguridad de los congresistas. Pues están normas de seguridad que no interesan mucho, digamos, a nuestros oyentes de la radio. Hemos escuchado yo creo que han sido dos charlas bastante interesantes, ambas sobre el lema. Recordamos, Paloma, cuál era el lema. Era en torno a la unidad, a la comunión. En torno a la comunidad y a la comunión en la Iglesia. Cada día nos va a acompañar uno de los temas, y han visto que los dos testimonios que hoy se han aquí escenificado, bueno, pues si a mí me hubieran pedido dos comunidades donde se trabaja
el espíritu, vamos a decir así, de la comunión, evidentemente yo también hubiera elegido tanto TC como los focolares, ¿no? Que son grandes testimonios de experiencias reales y concretas, ¿no? Donde, vamos a decir así, en plena ortodoxia, en plena línea de lo que el Papa Benedicto XVI está pues fomentando también él mismo con sus gestos, con sus palabras y con su doctrina, pues son gestos muy concretos de poder así vivir, expresar, trabajar en torno a la comunión de las distintas realidades y comunidades cristianas. En Radio María realizamos siempre pues ese octavario de oración por la unidad de los cristianos y pues sin duda alguna también hoy nos hemos acercado y todavía vamos a tener alguna pincelada, vamos a estar media hora más en contacto con nuestros oyentes para poder incluso escuchar aquí a esas personas que también desde otras confesiones cristianas están presentes en este Congreso Eucarístico Internacional. Vamos a escuchar un canto de esta bellísima música que estamos aquí conociendo en el Congreso Eucarístico Internacional en Dublín.
상에 대한 인사를 보고 예쁘다.